Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya pues retomando fuerzas para poder iniciar este cuarto parcial, ¿verdad? Que ya pues sabemos ya es el último parcial del año, gracias a Dios. A pesar de las dificultades, pues hemos ido trabajando eh, como se puede, ¿verdad? Se va haciendo pues lo que se puede, cada uno pone su esfuerzo, ¿verdad? En esta ocasión, jóvenes, vamos a iniciar con el primer tema del cuarto parcial, que como pueden observar aquí se llama elementos del verso. En esta ocasión, jóvenes, vamos a conocer algunos aspectos de los poemas, ¿verdad? Entonces, este es el primer tema. Vamos a conocer en primer lugar qué es un verso, qué es una estrofa, ¿verdad? Que son pues elementos del verso. Como siempre, recordarles que deben copiar en su cuaderno el contenido del video y realizar la asignación que aparece al final. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo del tema y en primer lugar vamos a definir, jóvenes, qué es un verso. Bien, si ustedes se fijan ahí, ¿verdad? Dice que el verso, dice, para que la poesía tenga musicalidad, el poeta recurre a unidades rítmicas llamadas versos. Estos se reconocen porque ocupan una línea. En otras palabras, muchachos, los versos son aquellas líneas que componen cada estrofa de un poema, ¿verdad? Y son las líneas donde el poeta o el autor de ese poema se expresa, ¿verdad? Y él utiliza pues palabras que rimen, utiliza un lenguaje figurado, como metáforas, comparaciones, para hacer que aquello suene bonito, que tenga musicalidad, como dice ahí. Tenemos un ejemplo, jóvenes, de versos. Esta es una estrofa, la que tenemos aquí, todas estas 4 líneas se llama estrofa, pero cada una de estas líneas se llama verso. Entonces, si se fijan aquí, tengo dividido cada verso. Este es el verso 1, el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Bien, entonces vamos a leer el ejemplo. Dice: tú eras el océano y yo la enhiesta, roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no pudo ser. Bueno, también aquí tenemos, jóvenes, una tabla o un cuadro comparativo donde tenemos las clases de versos que hay, ¿verdad? Que son todas estas, y estas pues dependen de el número de sílabas que tenga cada verso, ¿verdad? Tenemos versos bisílabos que están compuestos por 2 sílabas, tenemos versos trisílabos por 3, tetrasílabos por 4, pentasílabos por 5, hexasílabos por 6 y así pues sucesivamente. Les voy a pedir que este cuadro lo copien en su cuaderno. Sigamos. Bien, ahora tenemos, jóvenes, los elementos del verso, ¿verdad? Ahora sí ya nos vamos a enfocar cuáles son esos elementos del verso, así como lo dice en el tema, ¿verdad? Bueno, en primer lugar tenemos, jóvenes, el primer elemento que se llama el metro, así como aparece aquí el metro. El metro, jóvenes, es el conteo de las sílabas de un poema. A esto se le llama métrica. Tenemos un ejemplo aquí, un verso, dice: queda la compañera. Entonces, separada en sílabas, queda la compañera. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, ¿verdad? Entonces, la métrica consiste en eso, muchachos, en dividir un verso en sílabas y luego contarlas para ver cuántas sílabas tiene ese verso. Bien, luego tenemos el segundo elemento, ¿verdad? Que son las rimas. Las rimas, jóvenes, es la coincidencia de sonidos finales en los versos. Esto significa que es aquello bonito que nosotros escuchamos cuando termina un verso, ¿verdad? Que una palabra que tiene el mismo sonido que la palabra final del otro verso. Entonces ahí es donde se escucha bonito, ¿verdad? Que hay rima. Pero, jóvenes, en los poemas hay 2 tipos de rima. Tenemos la rima consonante, cuando se repiten los sonidos, cuando escuchamos aquella musicalidad. Y también está la rima asonante, cuando no hay rima, ¿verdad? Cuando las palabras no o los sonidos no coinciden. Tenemos aquí un ejemplo.
Esta es una rima asonante, o sea que no tiene musicalidad. Y dice, a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Si se fijan aquí, no hay musicalidad, ¿verdad? Por decirlo así. Pero tenemos también un ejemplo de rima consonante, que dice, todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Si se fijan, esta es una rima consonante porque aquí, ¿verdad? Se da el mismo sonido al final de las palabras. Continuamos. Bien, ahora jóvenes vamos a conocer otro elemento importante de el verso o de los poemas, ¿verdad? Y a esto pues se le llama la estrofa. Así como observan aquí, una estrofa, jóvenes, es el nombre que se le da al conjunto de versos en un poema. Aquí tenemos un ejemplo, vean, el poema en sí, aquí es todo ¿verdad? Se llama El Niño Yuntero. Tenemos aquí que está encerrado todo el poema, desde el título hasta las 3 estrofas, es el poema completo. Luego tenemos que las estrofas son cada una de este grupo de versos, ¿verdad? Que están divididos en el cuadro más pequeño que observa. Estas son las estrofas, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3 estrofas. Y luego tenemos el verso, que es cada línea que conforma una estrofa. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un verso, la primera línea que está aquí. Entonces, si se fijan, tenemos un poema, 3 estrofas, y como cada estrofa tiene 4 versos, 4 por 3 serían 12 versos, ¿verdad? Bueno, continuemos. Me van copiando los ejemplos también, por favor. Bien, jóvenes, ahora viene lo que es la tarea número 1 de este parcial, que consiste en leer la siguiente estrofa que aparece aquí en medio de este teléfono o tablet, y luego van a resolver. Dice la estrofa: voy a llorar sin prisa, voy a llorar hasta olvidar el llanto y lograr la alegría sin cerrazón de espanto que traspase mis huesos y mi canto. Entonces esta estrofa la van a copiar en su cuaderno y luego ustedes me van a contar cuántos versos tiene esta estrofa, cuál es el tipo de verso, ¿verdad? Tienen que dividirla en sílabas para ver qué tipo de verso es y el tipo de rima, si es consonante o asonante. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar y yo les puedo ayudar, jóvenes, y les agradezco por su atención. Nos vemos pronto.